En el año 1081, el reino de León vio nacer a su heredera, Urraca, la tercera hija de Alfonso VI. Sus dos hermanas mayores, Elvira y Teresa, tenían por madre a un amante del rey. Urraca, por el contrario, era hija de Constanza de Borgoña, esposa legítima y procedente además de una casa poderosa, por lo que parecía predestinada a heredar la corona. Sin embargo, su padre nunca cesó en su empeño por tener un heredero varón, llegando incluso a desposarse con una princesa musulmana. La vida de la reina Urraca, la temeraria, como la llamaban, fue una lucha constante, ya no solo para conservar el poder, sino la propia integridad de sus feudos. Los partidarios de sus diversos parientes intentaron arrebatárselos, bien para gobernarlos de forma independiente o para expandir sus propios territorios. Sus casi 30 años de ejercicio del poder fueron una continua lucha contra los enemigos que presentaban batalla en las fronteras, o más a menudo dentro de ellas. En un primer momento, dada la ausencia de un heredero varón, Urraca fue nombrada heredera y se le dio una educación acorde a su futuro papel. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 1093, con el nacimiento de su medio hermano Sancho, fruto de la unión de Alfonso VI con Zaida, una princesa de Al-Ándalus que fue bautizada como Isabel. Su conversión al cristianismo allanó el camino para que el rey pudiera tomarla como esposa tras la muerte de la reina Constanza, que era la madre de Urraca. Con ello, Sancho pasaba a ser el primero en la línea de sucesión de la corona leonesa, y a partir de ese momento el rey Alfonso apartó a su hija en favor del recién nacido. Urraca, siendo aún menor de edad, fue entregada como esposa a Raimundo de Borgoña, un noble con quien Alfonso VI estaba en deuda por su ayuda contra los ejércitos almorávides, que después de tumbar y fragmentar al poderoso califato de Córdoba se enfrentaban a los reyes cristianos por el control de las tierras centrales de la península. De heredera del reino leonés, Urraca pasó a ser simple condesa consorte de Galicia, aunque permanecía en la línea sucesoria de la corona de León y la de Castilla, ambas en manos de su padre. La muerte de su marido en el año 1107 y de su medio hermano Sancho podrían haberle abierto de nuevo las puertas a la sucesión, especialmente porque ya había dado luz a un heredero, un niño que en el futuro se convertiría en el rey Alfonso VII. Apoyada por la nobleza y el clero más cercanos a ella, intentó reclamar sus derechos como reina, pese a lo cual su padre le impuso un nuevo enlace, esta vez con el rey aragonés Alfonso I, un año antes de fallecer, dejándola finalmente como heredera. Este segundo matrimonio, que habría de servir para fortalecer a los reinos cristianos frente a los almorávides, fue un absoluto fracaso. Los cónyuges tenían una relación pésima, el rey aragonés era de carácter violento y Urraca lo acusaba de maltrato, y la reina temía por la seguridad de su hijo, pues sospechaba que su marido quería eliminarlo para arrebatarle León, Castilla y Galicia. Los 5 años que duró esta relación estuvieron marcados por la constante lucha que en ocasiones degeneró en guerra civil y que involucró no solo a León y Aragón, sino también al condado portucalense. Este territorio, que ejercía de cojín entre León y los territorios almorávides, estaba gobernado por Teresa, la hermana mayor de Urraca, y su esposo Enrique de Borgoña, primo de Raimundo, su primer marido, el primer marido de Urraca, y constituía en principio un dominio subordinado a la corona leonesa, pero con ansias cada vez mayores de independencia. La tormentosa relación que unía a la reina Urraca y al rey de Aragón se rompería definitivamente en el 1114. Oficialmente era él quien la repudiaba, pero en la práctica su esposa llevaba tiempo pidiendo la disolución del enlace. Por aquel entonces la reina temeraria tenía 2 frentes abiertos. Uno era el condado portucalense, cuyas aspiraciones de constituirse como reino propio tomaban cada vez más fuerza, alentadas por su hermana. El otro era Galicia, donde una parte de la nobleza y el clero aspiraban a proclamar al hijo de la reina, el futuro Alfonso VII, como rey independiente. A pesar de la ruptura con su marido, en el plano militar siguieron colaborando ocasionalmente para frenar a los almorávides, así como las intenciones de Teresa de expandir los dominios portugalenses al resto de la península. En una jugada maestra, Urraca consiguió desviar el interés de los nobles gallegos díscolos hacia las tierras de su hermana, matando 2 pájaros de un tiro. Aún así, los enfrentamientos siguieron durante el resto de la vida de la reina y se prolongaron hasta 1139, cuando el condado finalmente se constituiría como reino de Portugal bajo el mando del hijo de Teresa, Alfonso I. La experiencia de su segundo matrimonio convenció a Urraca de no volver a compartir el poder con un consorte. Tras la separación con Alfonso de Aragón nunca volvió a casarse, aunque sí tuvo como mínimo 2 amantes entre la aristocracia. El primero fue el conde Gómez González, un oficial que había servido en el ejército de su padre y que murió precisamente luchando por ella
contra su marido, el rey aragonés, en 1111. Su segunda relación con el conde Pedro González de Lara le dio 2 hijos, pero tampoco fue fácil. Envidiosos de la cercanía que tenía con la reina, a la cual decían que incluso había propuesto matrimonio, un grupo de nobles encabezó una fallida rebelión para derrocarla a ella y a su amante. A pesar de estas numerosas conspiraciones, Urraca logró gobernar en solitario hasta el final de su vida, apoyada por la nobleza y el clero, pero su dominio era frágil y en la práctica eran los señores locales y los obispos quienes ejercían el poder en un territorio fragmentado donde cada ciudad miraba para sí misma, en particular en las tierras de Castilla, que habían sido arrebatadas a los musulmanes por su padre Alfonso VI, que aún carecían de una estructura que pudiera equipararse a un reino funcional, por lo que todo dependía de la lealtad personal hacia la reina. Para algunos la soberana dio muestra de una gran entereza e inteligencia al lograr contener contra todo pronóstico las tendencias centrífugas que amenazaban con desintegrar sus dominios. Otros, en cambio, nunca la aceptaron, como resume una frase del cronicón compostelano: reinó Urraca, tiránica y mujerilmente. La vida de la reina llegó a su fin en 1126. A sus 46 años se había quedado encinta de nuevo, un embarazo que se había complicado y que había mermado su salud. Consciente del peligro que corría, se retiró al castillo de Saldaña, bajo la protección de su amante, el conde de Lara, buscando tranquilidad después de una vida marcada por la guerra constante que aún continuaba. Allí murió, dejando un conjunto de reinos convulsos en manos de su hijo Alfonso VII. Fue enterrada en el Panteón de los Reyes de León, en la capital del reino, donde había recibido sepultura los reyes leoneses durante casi 2 siglos. En esa misma ciudad, años después, su hijo se proclamaría emperador de toda España, un propósito demasiado ambicioso para una tierra a la que aún le quedaban por delante muchos siglos de guerras internas.